Hola, soy Salomé Quintero. Buenos días a todos, a todos. A todos les doy los buenos días y les agradezco por ver mis enseñanzas y le pido a Dios que todo aquel que Dios quiera, que sean salvos. La mera verdad, que entiendan lo que yo entiendo y que lo entiendan aún mejor, mejor. Yo sé que allá afuera hay muchas personas mucho más inteligentes que yo. Y yo estoy enseñando esta maravilla que nos enseña en la iglesia, hermanos, que Dios nos trajo bajo desobediencia, que Dios nos hizo pecadores, que Dios permitió que Adán pecare. No había chance que Adán que podía pecar o no. No, 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 no. Ese era un plan de Dios. Usted nomás lea Efesios 1:4 y Primera de Pedro 1:20. Segunda de Timoteo 1:10, 1:9 y 10. Tito 1:1 y 2. Y hay tantos pasajes. La vida eterna Dios nos la prometió desde antes del principio del mundo, desde antes que Dios hiciese el mundo. ¿Por qué no la prometió? Nos la prometió en el aire. Ahí ya estábamos con Él. Nosotros nos le revelamos a Dios. Estoy estudiando, estoy meditando en cómo enseñar todo el enseñamiento de cómo Satanás se le reveló a Dios y todo lo que dice de que arrastró la tercera parte de los ángeles. Y como le digo, no enseña detalladamente que somos nosotros, pero usted nada más dígame, según nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Segunda a Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo nos habíamos perdido, amigos? Por ejemplo, mire, piensen esto, piensen esto. Los que no han nacido ahorita, digamos, una persona que se va a embarazar mañana o en una semana. Cristo vino a buscar esa persona que todavía no entra en el vientre de su madre. Hasta el día que Dios diga, ya traje al último que tenía que buscar y salvar. ¿Me entiende? Esto es maravilloso. Lo que le estoy diciendo no lo digo porque esté loco yo. Esta es sabiduría. A mí me da un ánimo para seguir viviendo. Yo tengo muchos problemas, mucho que pueden causarme estrés. Si yo no estoy enfocado en las cosas de Dios y me enfoco en mis problemas, sí, me da mucho estrés, porque sí, mis problemas son grandes. Si me enfoco terrenalmente, dice el apóstol Pablo, dice en Colosenses 3:1. Déjenmelo y lo encuentro para leérselo como debe ser. Dice, si habéis resucitado con Cristo, ya ve, eso es igual a lo que dice en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿verdad? Aquí Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, Pablo está diciendo, si habéis sido salvo,
buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Me entiende? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, no en las de la tierra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También puede ser la fornicación, el trabajar mucho, cualquier cosa que puedas enfocarte terrenalmente. Y ahí incluyen los problemas familiares y todo lo que está bajo del sol. Todo. Por eso dice en Filipenses, y yo estoy aprendiendo a hacer eso, porque ¿para qué le voy a decir que yo ya camino en agua? No. A mí los problemas familiares es algo feo. Dice, por nada estéis afanosos. Dios me dice, no te preocupes por nada. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es difícil de entender cómo trabaja esto, ¿verdad? Porque en veces ando bien enfocado en las cosas de Dios y en veces ando bien caído. Especialmente cuando yo veo todas las falsas enseñanzas y que la gente, todos esos que enseñan milagros y profecías falsas y todo eso, tienen muchos seguidores. Le voy a decir una cosa, a mí me estresa eso. Y estoy mal yo, ¿verdad? Estoy mal porque yo le tengo que dejar a Dios eso. Es de Dios, Él los ama. Yo nada más me enfoco en eso y está mal. Porque sí me causa molestia que la gente siga esas mentiras, porque es una seña de perdición. Es una señal de perdición. Y sí, me molesta, pero mire lo que dice. Mire lo que dice en Colosenses. Dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira, buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué, Pablo? Porque habéis muerto, habéis sido salvo, y vuestra vida, vuestra salvación está escondida con Cristo en Dios. Pablo te está diciendo, ya no te preocupes, no te enfoques. Ay, que vamos a combatir el pecado. No, esa es cosa de Dios. Yo debo de buscar las cosas de arriba, la sabiduría de Dios. Que Dios me enseñe. Esta enseñanza yo no la tenía. Esta enseñanza que yo doy, Carlos Rivas no la tiene. Sani Rodríguez no la tiene. Gavito Rodríguez no la tiene. Antonio Salinas mucho menos. No las tienen. Son terrenales. ¿Y qué quiere decir eso? Que no han sido salvos. Y yo debo dejárselos a Dios, porque yo no los puedo salvar. Ellos también aferrados, que yo soy un satánico, o cualquiera que enseña la gracia de Dios dice, no, le está dando libertad para que se vayan a pecar, cuando ellos son los que hacen eso. En otras palabras, pecas y vente a primera de Juan 1:9. Ahí se arregla. Pecas otra vez, primera de Juan 1:9. ¿Me entiende? No. Primera de Juan 1:9, que dice, mire, y le voy al cabo ya me engrané aquí, pero es importante que enseñe este pasaje
comparado con otro. Mire, Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y voy a mantenerme, hay muchos pasajes, pero voy a agarrar uno que lo deja bien clarito, sin batallar, y luego me voy a Colosenses 2:13. Dice, Primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el único pasaje que hay en el nuevo pacto que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Ok? Y miren lo que dice acá en Hebreos 10:15. Voy a leer de 10:14 y para abajo hasta el 18. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Le pregunto yo a usted, si una persona ha sido santificada, ¿todavía tiene pecados que perdonarle a Dios? De ninguna manera. ¿A Cristo hay alguien que le tiene que perdonar pecados? Él es santo. Él es santo. Si nosotros tenemos al santo viviendo en nosotros, hemos sido santificados. Entonces nos estará hablando Primera de Juan 1:9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. ¿Lavamiento de qué? De los pecados. Y por la renovación y la regeneración del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, Primera de Juan no nos puede estar hablando a nosotros. Tenemos que estudiar la Biblia con el Espíritu Santo. Porque aquí se contradice con Tito 3:5 y con lo que voy a leer ahorita. Dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Acuérdense que en el versículo de Dios dice que somos santificados para siempre por medio del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y en el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí enseña que si ya hemos sido santificados, que si ya hemos sido perfeccionados, hechos perfectos, ¿habrá un pedacito de pecado que Dios tenga que perdonar? No, Señor. No, Señor, imposible. Si nosotros no entendemos eso, entonces no estamos usando la inteligencia espiritual. Que digamos que alguien que ha sido santificado tiene que ser perdonado. No hay inteligencia espiritual, ni intelectual tampoco. Una persona que, aunque no tenga el Espíritu Santo, puede entender que no podemos decir que alguien ha sido santificado y que no ha sido perdonado. No se puede. Entonces, después de haber dicho en el versículo 14 de Hebreos 10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Lo mismo de qué? Que ya hemos sido santificados, que ya hemos sido hechos perfectos. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Allí está el nuevo nacimiento. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién es el que pone esas leyes en nuestros corazones y las escribe en nuestras mentes? El Espíritu Santo llega allí y ya empieza, está en el corazón. ¿Qué dice en Romanos 5:5?
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo casa, todo casa. Y dice, y en el 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Déjenmelo y lo leo exactito como dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados, dice, en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Por eso dice en Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando Dios quita los pecados, cuando viene el Espíritu Santo, quita nuestros pecados, nos justifica, nos santifica, nos lava, nos deja perfectos. Por eso ya no hay más ofrenda por el pecado, porque Dios no va a aceptar el bla, bla, bla de cualquier religión diferente. Unos dicen, no, hazle así. Otros dicen, no, hazle así. Y Dios está allá diciéndoles, ¡hey! ¿Qué no les estoy diciendo que ya los perdoné? El problema no es que necesitan el perdón. Necesitan la vida de Cristo. Cuando viene Cristo se recibe el perdón eterno. Esa es la maravilla que la iglesia no entiende. Y se van a 1 Juan 1:9 para decir, váyanse a pecar y vénganse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y con ese pasaje le ponen una maltratada a la gente y ya se van. Y el siguiente domingo vienen y otra maltratada y ahí se van a pecar. Le están diciendo, confiesen y vayan y pequen. Confiesen y vayan y pequen. No. La Biblia, Dios nos dice, hey, ya te santifiqué. Ya te perdoné. ¿Por qué andas haciendo eso? Y no es nada más la fornicación. No es nada más el robar. Es aún, así como yo, que dejo que mis problemas me tumben. No confiar en Dios es el pecado más grande. Pero ya después de ser salvos no nos lleva al infierno. Es nada más que ponemos la mira en las cosas terrenales. El pecado que lleva al infierno es allí en 1 Juan 1:9. Que los gnósticos, porque en el versículo anterior, que es el 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Óigame, un cristiano, no. Usted dígame, oye Salomé, entonces tú ya no tienes pecado. No, hombre, yo estoy lleno de pecado. Yo estoy lleno de pecado. Hasta las cachas. Por eso yo me agarro de Cristo. Yo estoy lleno de pecado y usted también, si está en Cristo o no está en Cristo, todos estamos llenos de pecado. Unos en cierta capacidad, pero de que tenemos pecado, lo tenemos y lo vamos a tener hasta que nos muramos. Si usted es honesto, dice que sí. Y si no, pues está en estado de hipocresía. Y por eso aquí el apóstol Juan le está diciendo a los gnósticos, porque ellos decían que ellos no tenían pecado. Hay mucha gente que dice lo mismo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oye, nacimos en pecado todos. El pecado que Dios quita
cuando nos salva es la incredulidad a Dios. No quita el hábito de pecar. El Espíritu Santo lo amortigua un poquito. Pero el hábito de desconfiar en Dios, de no creer en Dios, está en nosotros. Entre más yo leo y aprendo estas enseñanzas, más confío en Dios, que es el peor pecado que yo puedo hacer en esta vida. Desconfiar en Dios. Es la verdad. Analice lo que estoy diciendo. Por eso, primera de Juan 1:9 no le habla a los que hemos sido salvos. Le habla a los perdidos para que confiesen sus pecados y que Dios los salve. Entiéndame esto. Primera de Juan 1:9 no le habla a los que hemos sido salvos. Es el único versículo en el nuevo pacto que dice que si confesamos. Este versículo le estaba diciendo a personas, a los gnósticos, que no querían creer que Cristo era el Salvador. Y desde luego ellos decían, no, nosotros no queremos y no necesitamos a nadie que nos salve. Nosotros, no, nada nos huele, todo está muy bien. Y me voy para Romanos a ver si termino el capítulo 9. Sí, capítulo 9. Pero estas enseñanzas, hermanos, y de veras, están bien maravillosas. Ojalá que yo las pudiera explicar mejor de lo que hago. Pero yo confío en que el Espíritu de Dios sí va a enseñar a muchas personas que no son salvas para que vengan a los pies de Cristo, y a los que son salvos para que se gocen. Yo me gozo en esto. Yo me gozo. Esto es maravilloso. Miren lo que dice en el capítulo 30, en el versículo 30. Tengo esa maña de decir, el otro día dije el capítulo 28 de Romanos. Romanos nomás tiene 16 capítulos, pero era en el capítulo 28 de Hechos que quería enseñar esa parte. Pero mire, en el capítulo 9 de Romanos, versículo 30 para abajo. ¿Qué pues diremos? Porque dice que pues diremos, porque en el versículo 29 dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Si Dios nos salvara, nadie fuera salvo. Entiendan eso. Si Dios no salva, nadie va al cielo. Así es, así de fácil. Él es el que salva, el que nos mantiene salvos y el que nos presenta ante su gloria, como dice en el librito chiquito ese de Judas. Se me hace que se llama Judas, el 1:24. Ahí está. Y dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, responde Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. En otras palabras, nosotros no íbamos tras la salvación. Ahí está. Los que enseñan que la salvación se pierde, están enseñando que vayan tras la salvación. Y nosotros que no la andábamos buscando, somos salvos. Mire, yo vine novato, sin saber nada. Y ahora estoy enseñando contra las iglesias que yo empecé. Fíjese, ahí está el pasaje clarito. Dice, porque iban tras ella. No, dice, ¿qué pues diremos en el 30? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Ese soy yo. Y dice, es decir, la justicia que es por fe. La salvación que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ándele. Los que enseñan que la salvación se gana, ellos andan, vámonos, prediquemos todos los días para ganarnos la salvación. Y le pregunto, oye, ya mero la agarras. No, todavía no, vámonos. Y los veo en 10 años más y les digo, oye, ya mero eres salvo. No, todavía no, vámonos, que viene Cristo.
córranle, córranle, que viene Cristo. Pero nunca te pueden decir, Colosenses 2:10, dice, y vosotros estáis completamente salvos en Cristo. Ahí está, así es. Si no es así, todos vamos al infierno. Ok. Y dice en el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Ahí está. Así están ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la han alcanzado? La respuesta, porque iban tras ella, tras la salvación, no por fe, sino como por obras de la ley. Ahí está la respuesta. Lean, el que vea este video, lea el versículo 32 de Romanos 9, para que vea lo maravilloso que está allí. Este versículo está profundo, está clarito y profundo. Y casi creo que en las otras Biblias lo dice más claro, porque la nueva versión internacional lo dice más claro. Y dice, si no, ¿por qué no le han alcanzado la salvación? ¿Por qué Gabito no ha alcanzado la salvación? ¿O por qué Antonio Salinas no ha alcanzado la salvación? ¿O Sani Rodríguez? Y la respuesta, porque iban tras ella no por fe, no por fe, ¿me entiende? Sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En otras palabras, la salvación está. Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahí está la salvación. Romanos 10:20. Aquí ya lo estoy viendo. Estoy cerquitas. Y dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Quién es ese? Cristo. Los que no creen en Cristo, paz, se van de boca. ¿Y para dónde caen después que se van de boca? Se van al infierno. Todas las religiones ignoran a Cristo. Y sin embargo, Cristo es el mero macizo, es el Salvador. No es Cristo más yo, es Cristo solamente. Y Él me salva de un jodazo, no me salva en pedacitos. Cuando Él mandó su Espíritu a mi vida, en 2 Corintios 4:6, lo mandó de paz, así, como un rayo. Me salvó. Desde entonces me tiene loco. Y no estoy loco, pero me tiene enojoso. Me enfoco en mis problemas terrenales, en las cosas terrenales, no me gozo. Me enfoco en Cristo, me gozo. Especialmente que yo pueda decir esto de los grandes que se dan, que tienen grandes etiquetas, que se ponen ahí que ponen en sus ahí fotos con el micrófono así como si fueran grandes hombres. Qué tristeza da ver eso. Y dice en el versículo 33 del capítulo 9 de Romanos, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está. El que creyere en Cristo es salvo, tiene poder de Dios, no va a ser avergonzado. Aquí no nos avergüenzan. Y cuando lleguemos allá con Dios, yo sé, pues Dios me lo está revelando y está escrito. No tenemos que ser muy sabios para eso. Y voy a aprovechar los 5 minutos que me quedan para enseñar algo bien maravilloso que sigue en el siguiente capítulo. Ya terminé el 9. Ahora me voy a Romanos 10:1 y para abajo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo también. En veces me molestan, pero yo sé que ellos necesitan la salvación. Pero si Dios no tiene misericordia de ellos, nunca van a verla. Y dice en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la sabiduría de Dios.
Y ahí no quedan los pentecostales, porque a ellos nomás les interesa el dinero y la fama. Por eso se ponen con los micrófonos así. Se aseguran que se ponen 3 ahí. Usted haga de cuenta que usted pasa y ve el cartelón de una película y dices, ay, la película va a estar buena. Así cuando ellos ponen sus cartelones allí en Facebook, están anunciando que van a haber milagros y que vienen hombres que van a tirar lumbre. ¿Por dónde la van a tirar? Son puras mentiras. Y dice, aquí está lo bueno, en el versículo 3 de Romanos 10. Porque ignorando la justicia de Dios, ahí está, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, ¿de dónde viene la enseñanza de que tenemos que ganarnos la salvación? No de Dios. Aquí dice, porque ignorando la justicia de Dios, Cristo es la justicia de Dios, Cristo es el Salvador. Cristo es todo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, fíjese, usted no encuentra en la Biblia la doctrina de que nos tenemos que ganar la salvación. No la encuentra, no la encuentra. Hay versículos que ellos malinterpretan para apoyar sus mentiras, pero la doctrina de que la salvación es por gracia, sí se encuentra en todo el Nuevo Pacto y mucho del Viejo Testamento. Y la doctrina que tenemos que ganarnos la salvación no la encuentras en el Nuevo Pacto. Por eso se van a Jeremías, que el que pecare morirá. Pero cuando usted vea pasajes de esos, el pecado que lleva al infierno es rechazar la vida eterna en Cristo. Es el único pecado que lleva al infierno, no ningún otro. Y ese pecado Dios se lo tiene que quitar, le tiene que quitar la incredulidad y hacerlo creyente. De incrédulo a creyente. ¿Quién lo hace creyente? Dios. Usted no puede hacerse creyente. Dios es el que lo hace. Allí está la salvación. Facilito. Y dice en el versículo 4, voy a leer el 3 y el 4 juntos del capítulo 10 de Romanos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para salvación a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ya ve, allí es la salvación por obras. Que Dios no la dio para que fuéramos salvos, nada más para enseñarles lo imposible que era ser salvos, que tenían que buscar al Salvador. Y aún en el Viejo Testamento fueron salvos muchos. Ya ve, ya le dije del rey David. El rey David fue salvo por gracia. Y después pecó a morir de a tiro, asesino. Otra vez leo el versículo 3, el 4 y el 5. Ahí voy. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Padre Santo, te doy las gracias por este estudio y te pido, Dios mío, que tu palabra obre en quien tú quieras que obre, en quien tú tengas misericordia. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Buenas noches a todos.